Mi tía millonaria me dejó una mansión y $3 millones. Mis padres, que me abandonaron hace 10 años, sonrieron en la lectura del testamento. Somos tus tutores. Pero cuando entró mi abogado, sus caras se pusieron pálidas. El antiguo Teatro Avalon parecía ridículamente vacío aquel jueves en que acudí a la lectura del testamento de mi tía Dorotea. Los sillones de terciopelo rojo, el dorado deslustrado de las molduras, el olor a polvo del telón, todo parecía el decorado de una obra de teatro en la que yo era la única espectadora. En los últimos años, mi tía se había vuelto cada vez más excéntrica, pero incluso para ella esto era demasiado. Me ajusté la correa de mi desgastado bolso y caminé por el pasillo central. Mis zapatos, comprados en rebajas 2 años atrás, resonaban sordamente sobre el suelo de madera. En la tercera fila había un programa solitario con mi nombre escrito con una caligrafía familiar y ornamentada. Marina Eddington. Era muy propio de mi tía convertir incluso su muerte en una representación teatral. Señorita Eddington, se oyó una voz detrás de mí. Me di la vuelta y vi a un hombre delgado, con un sobrio traje gris. Sus gafas de montura fina brillaban bajo la tenue luz. Soy James Wilkins, asistente del señor Harrison. Me alegro de que haya podido venir. Por favor, tome asiento. Empezaremos en breve. Asentí y me senté en la silla, colocando el bolso sobre las rodillas. Tengo 32 años, pero sigo sintiéndome como una colegiala torpe ante los profesores y las personas con traje. La tía Dorotea siempre decía que mi costumbre de encorvarme y esconder la mirada delataba mi inseguridad. Endereza los hombros, Marina. El mundo pertenece a quienes lo miran a los ojos. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Katie, mi jefa en la editorial. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Recuerda que mañana es la fecha límite para el manuscrito de Thompson. Suspiré y apagué el sonido. Incluso el día del funeral de mi tía y la lectura del testamento me recuerdan las correcciones al próximo libro sobre ardillas parlantes. Wilkins miró el reloj y asintió con la cabeza a alguien entre bastidores. De los altavoces sonó música clásica. Debussy, Clair de Lune, la pieza favorita de mi tía. El telón se levantó lentamente, dejando al descubierto una pequeña mesa, una silla y una pantalla de proyección. Un minuto después, salió al escenario un hombre al que solo había visto una vez, en el 75º cumpleaños de la tía Dorotea, 3 años atrás. Noah Harrison, su abogado, y al parecer, un amigo íntimo. Buenas tardes, Marina. Su voz sonaba cálida y segura. Dorotea quería que la ceremonia de lectura de su última voluntad fuera privada, pero al mismo tiempo, especial, como todo lo que hacía en la vida. Sonrió y noté una sincera tristeza en sus ojos. Mi tía sabía inspirar esa devoción. Antes de empezar, debo preguntarte, ¿esperas a alguien más? No, negué con la cabeza. Por lo que yo sé, la tía Dorotea ya no tenía parientes cercanos. Excepto mis padres, claro, pero no hemos hablado en 10 años. Dudo que ellos... El chirrido de las puertas del teatro interrumpió mis palabras. Me giré y me quedé paralizada, sin dar crédito a mis ojos. Por el pasillo caminaban mis padres, Vincent y Laurel Eddington. Mi padre llevaba un impecable traje gris claro, y mi madre, un elegante vestido negro, con un peinado perfecto y un collar de perlas. Perdona por llegar tarde, querida, dijo mi madre, con esa voz melodiosa que recordaba de mi infancia. Nos encontramos con un atasco terrible. 10 años. 10 años de silencio después de que desaparecieran de mi vida, dejándome lidiar con las consecuencias de sus maquinaciones. Y ahora estaban allí, como si nada hubiera pasado, con sonrisas y disculpas por llegar 5 minutos tarde. ¿Qué hacen aquí? Mi voz sonaba sorda y distante, como si perteneciera a otra persona. Somos una familia, cariño, dijo mi padre, acercándose e intentando abrazarme. Involuntariamente me aparté. Dorotea era mi hermana. Por supuesto que hemos venido. ¿No habéis hablado con ella en 15 años? Intenté hablar con calma, pero sentía que me temblaban las manos. Desacuerdos familiares. Mi madre hizo un gesto indiferente con la mano,
y se acomodó en el sillón junto a mí. Olía a perfumes caros. Dorotea siempre fue peculiar. Pero la sangre no es agua, ¿verdad, querido? Mi padre asintió con una sonrisa cómplice y se sentó al otro lado, dejándome prácticamente atrapada entre ellos. Me sentía atrapada, como en una pesadilla. Señor y señora Eddington. La voz de Noah Harrison sonó fría. No los esperábamos hoy. ¿Y usted quién es? Mi padre entrecerró los ojos. Noah Harrison, abogado personal de Dorothea Eddington. Estoy autorizado a ejecutar su última voluntad. Mi madre apretó los labios y mi padre se enderezó, pasando instantáneamente a un modo profesional. Perfecto. Entonces no perdamos tiempo. Harrison asintió y comenzó el procedimiento oficial. Yo escuchaba distraídamente, todavía aturdida por la repentina aparición de mis padres. ¿Por qué ahora? ¿Por qué precisamente hoy, después de tantos años? Dejo todos mis bienes, incluida la casa de Maple Street, todos mis activos financieros por valor de $3 millones, así como mis objetos personales, colecciones y demás bienes a mi única sobrina, Marina Elizabeth Eddington. Me estremecí al volver a la realidad. ¿Qué acababa de decir? Perdón, ¿qué? Miré fijamente a Harrison, segura de haber oído mal. Enhorabuena, Marina, sonrió levemente. Eres la única heredera de Dorothea Eddington. Todos sus bienes te pertenecen ahora. Sentí cómo se tensaban mis padres a ambos lados. $3 millones. La casa de mi tía. Todos sus bienes. ¿Para mí? ¿Una modesta editora de libros infantiles que alquila un estudio y ahorra en comidas? Debe de ser algún error, dijo mi padre con voz tensa. Dorotea no podía. Le aseguro, señor Eddington, que no hay ningún error. Harrison parecía absolutamente imperturbable. Dorotea estaba en pleno uso de sus facultades mentales y de su memoria cuando redactó el testamento. Todo está perfectamente legalizado. Noté cómo se ponían blancas las yemas de los dedos de mi madre, que apretaba el bolso. Pero somos sus parientes más cercanos, insistió mi padre. Soy su hermano, maldita sea. Un hermano al que no ha visto en 15 años, comentó Harrison con frialdad. Mientras que Marina estuvo a su lado todo este tiempo, sentí que me invadía una oleada de mareo. Era demasiado. La tía Dorotea, a quien había enterrado 3 días antes. Mis padres, que habían regresado de repente tras 10 años de ausencia. $3 millones que me habían caído del cielo. Marina, querida. Mi madre me puso la mano en el hombro. Sus uñas se clavaron ligeramente en mi piel, incluso a través de la tela de la blusa. Es una gran responsabilidad. Siempre has sido un poco distraída. Quizás deberíamos ayudarte a lidiar con todo esto. Tengo álbumes de fotos en el coche, dijo de repente mi padre. Nuestras fotos familiares. Pensé que te gustaría recordar. ¿Álbumes de fotos? Lo miré con desconfianza. Desaparecisteis de mi vida durante 10 años y ahora traéis álbumes de fotos. No desaparecimos, querida. Mi madre esbozó una sonrisa forzada. Simplemente teníamos compromisos laborales. Siempre pensamos en ti. Me abandonaron cuando estaba en segundo curso de la universidad, sin dinero, sin explicaciones. Mi voz temblaba. Ni siquiera dejasteis una nota. Estás exagerando. Frunció el ceño mi padre. Te dejamos $2,000 en efectivo. Que me gasté en un abogado cuando vinieron los acreedores. Señorita Eddington. Harrison nos interrumpió con delicadeza. Hay otra parte del testamento. Dorotea preparó un mensaje en vídeo que debe mostrarse precisamente hoy. Pulsó el botón del mando a distancia y en la pantalla apareció el rostro de la tía Dorotea. Su cabello rubio estaba recogido en un elegante moño. Sus ojos verdes miraban directamente a la cámara, con su característica mezcla de ironía y calidez. Sentí un nudo en la garganta. Marina, querida mía, comenzó. Si estás viendo este vídeo, significa que ya no estoy aquí. No te entristezcas demasiado. He vivido una vida larga y apasionante, y no me arrepiento de nada, excepto de no poder ver cómo aprovechas todo tu potencial. Hizo una pausa y sonrió. Te dejo todo lo que tengo porque creo en ti. Eres mucho más fuerte de lo que crees. Más inteligente, más talentosa y más decidida.
Ha llegado el momento de que tú también lo creas. La tía se inclinó ligeramente hacia la cámara y su mirada se volvió más aguda. Y ahora, lo desagradable. Estoy casi segura de que mi hermano Vincent y su esposa Laurel se enterarán de alguna manera del testamento y aparecerán en su lectura. Hola, querido hermano. Si estás ahí, espero que los años hayan sido tan implacables contigo como tu conciencia lo ha sido contigo. Oí cómo mi padre exhalaba bruscamente. Vincent, siempre has sido un manipulador talentoso y una persona mediocre. Utilizaste a tus padres, luego a mí, luego a tu propia hija. Marina, querida, en la caja fuerte que hay detrás del cuadro Tormenta en el mar, de mi despacho, encontrarás una carpeta con documentos. Son pruebas de las estafas que tu padre cometió en tu nombre hace 10 años. Falsificó tu firma en varios documentos y luego se fugó con el dinero, dejándote a ti con las consecuencias. Eso es mentira, exclamó mi padre, pero su rostro se puso blanco como la tiza. Noah te ayudará con todos los asuntos legales, continuó mi tía. Él está al tanto de toda la situación. Vincent y Laurel, sé que ahora mismo están haciendo planes para quedarse con ese dinero. Olvídenlo. He dedicado 15 años a redactar un testamento legalmente impecable. No obtendrán nada. Volvió a sonreír, esta vez con más calidez. Marina, te mereces lo mejor. No tengas miedo de vivir la vida plenamente. Y recuerda que siempre te he querido como a una hija. Adiós, mi niña. La pantalla se apagó. En el teatro se hizo un silencio sepulcral. Miré fijamente al frente, incapaz de moverme o pronunciar una sola palabra. Esto es indignante. Mi madre fue la primera en romper el silencio. Siempre ha sido inestable. Vincent, debemos impugnar este testamento. Por supuesto, asintió rápidamente mi padre, pero noté el pánico en sus ojos. Dorothy estaba claramente fuera de sí. Marina, querida, sabes que todo esto es una calumnia. Señor Eddington. Harrison se levantó de su asiento. Puedo asegurarle que cualquier intento de impugnar el testamento será infructuoso. Dorotea realmente dedicó mucho tiempo y recursos para garantizar su inviolabilidad legal. Es más, si decide impugnarlo, se presentarán ante el tribunal todos los documentos relacionados con sus maquinaciones. Estoy seguro de que no querrá llamar tanto la atención sobre su pasado. Mi padre se levantó bruscamente. Vamos, Laurel. Tenemos que consultar con nuestro abogado. Mi madre se levantó y me lanzó una mirada gélida. Piénsalo bien, Marina. Somos tus padres, tu familia. ¿De verdad vas a creer en las palabras de una anciana que ha perdido la cabeza? Se dieron la vuelta y se dirigieron rápidamente hacia la salida, sus pasos resonando en el teatro vacío. Los miré mientras se alejaban, sintiendo una extraña mezcla de conmoción, ira y dolor. Señorita Eddington. Harrison se acercó a mí. ¿Está bien? Negué lentamente con la cabeza. No estoy segura de que alguna vez vaya a estar bien después de esto. Él sonrió levemente. Dorotea dijo que usted es más fuerte de lo que cree. Estoy de acuerdo con ella. Miré el escenario vacío, donde hacía un minuto estaba el rostro de mi tía. 3 millones de dólares. Una casa. Y mis padres, que habían vuelto como buitres que olían la presa. ¿Qué voy a hacer ahora? Pregunté en voz baja. Para empezar, Harrison me tendió una carpeta con documentos. Tienes que familiarizarte con estos papeles. Y mañana iremos a la casa de Dorotea. A tu casa. Y encontraremos la carpeta de la que ella hablaba. Asentí con la cabeza, sintiendo cómo cambiaba el mundo a mi alrededor. Era el final de una vida y el comienzo de otra, mucho más complicada y confusa de lo que podía imaginar. Volví a casa completamente aturdida. Mi diminuto apartamento estudio a las afueras de la ciudad parecía aún más pequeño después del espacioso teatro y de darme cuenta de que ahora era dueña de la mansión de la tía Dorotea. Dejé el bolso en el sofá y me desplomé a su lado, cerrando los ojos. Ante mi mirada interior surgieron imágenes. El peinado impecable de mi madre, la sonrisa falsa de mi padre, sus rostros pálidos cuando mi tía habló. 10 años. 10 años de silencio que rompieron en cuanto olieron el dinero. Me preparé un té fuerte, tal y como me había enseñado mi tía. Una pizca de té negro en hojas, un poco de menta y 3 minutos de infusión.
El té no soporta las prisas, Marina. Al igual que la vida. Dorotea siempre hablaba con aforismos, como si citara algún antiguo libro de sabiduría. Solo mucho más tarde, comprendí que ella misma inventaba esos dichos. La tía Dorotea apareció en mi vida cuando yo tenía 7 años. Llegó a mi cumpleaños con una enorme maleta llena de regalos e historias. Recuerdo cómo escuchaba fascinada sus relatos sobre países lejanos, lenguas desconocidas y personas sorprendentes. Mis padres ponían los ojos en blanco y decían que sus historias eran inventos de una mujer solitaria. Solo años más tarde supe que mi tía era realmente una espía, pero no como las de las películas, con pistolas y persecuciones, sino una analista, experta en recopilar y procesar información. Lo más importante en nuestro trabajo es la observación, Marina, me decía cuando jugábamos a nuestro juego favorito en el parque. No te fijes en lo que la gente muestra, sino en lo que intenta ocultar. Me enseñó a fijarme en los detalles. ¿Cómo sostiene una persona la taza? ¿Hacia dónde dirige la mirada? ¿Cómo cambia la entonación? Bajo su tutela, el mundo se convirtió en un enorme rompecabezas lleno de signos secretos y significados ocultos. Tienes talento, mi niña, decía Dorotea, cuando adivinaba la profesión de un transeúnte cualquiera o el estado de ánimo de un camarero en una cafetería. Tu imaginación y tu capacidad de observación son una combinación poco común. Podrías ser una excelente analista o escritora, pero mis padres veían mi futuro de otra manera. Vincent y Laurel Eddington eran personas ambiciosas con planes grandiosos y habilidades mediocres. Abrían un negocio tras otro: importación de frutas exóticas, ropa de diseño, inversiones inmobiliarias. Cada nueva empresa comenzaba con discursos entusiastas sobre los millones que estaban a punto de llover sobre nosotros y terminaba con deudas y acusaciones mutuas. Cuando cumplí 22 años, estaba en mi segundo año de universidad, estudiando literatura y trabajando a tiempo parcial en una pequeña editorial. Un día, mi padre vino a verme con una oportunidad increíble, un proyecto de inversión que sin duda revolucionaría el mercado. Me pidió que firmara unos documentos. Es solo un trámite, cariño, burocracia. Firmé sin leer. La confianza en mis padres, el deseo de su aprobación, el miedo a decepcionarlos. Todo eso ahogó mi intuición y las lecciones de mi tía. 3 meses después, vinieron a verme unos hombres trajeados con papeles y acusaciones de fraude. Resultó que yo era la testaferro de una estafa que había defraudado a los inversores una gran suma de dinero. Me enfrentaba a un proceso penal. Mis padres desaparecieron. Simplemente desaparecieron, dejando un sobre con $2,000 y una nota. Lo siento, así será mejor. Nos pondremos en contacto cuando todo se calme. Sin explicaciones, sin contacto. Desesperada, llamé a mi tía Dorotea. Llegó al día siguiente, escuchó mi confusa historia y me abrazó en silencio. Vincent siempre ha sido un cobarde, dijo entonces, y por primera vez escuché verdadera ira en su voz. Pero utilizar a su propia hija, eso no se lo perdonaré. Dorotea utilizó sus contactos. Nunca sabré todos los detalles, pero de alguna manera se retiraron los cargos. Los inversores recibieron una indemnización y mi nombre quedó limpio. El precio fue la ruptura total de la relación entre Dorotea y mi padre. Le dije que si él o Laurel se acercaban a ti, haría público todo lo que sabía sobre sus negocios de los últimos 20 años, confesó mi tía más tarde. Y sé lo suficiente como para enviarlo a la cárcel de por vida. Durante los siguientes 10 años, viví de forma tranquila y modesta. Terminé la universidad y conseguí un trabajo como editora en la editorial de literatura infantil Imaginarium. Mi trabajo consistía en convertir manuscritos mediocres en libros decentes y garantizar que los caprichosos autores cumplieran los plazos. No era la carrera con la que había soñado, pero me permitía pagar las facturas y me daba la estabilidad que tanto había echado de menos en mi infancia. La tía Dorotea era la única familia que me quedaba. Nos veíamos al menos una vez al mes. Tomábamos té, hablábamos de libros y a veces íbamos al teatro. Ella siempre me animaba a ir más allá. ¿Por qué no escribes tu propio libro, Marina?, me preguntaba. Tienes todo lo que necesitas: talento, experiencia, historia. Yo bromeaba.
Decía que no tenía tiempo, que no estaba segura de mis habilidades, que era más fácil editar los textos de otros que crear los propios. Pero la verdad era que, en el fondo de mi corazón, soñaba con escribir un libro sobre mi infancia, sobre una niña con padres aventureros y una tía espía, sobre cómo aprendió a ver el mundo tal y como era, y al mismo tiempo, a seguir siendo buena. Incluso lo intenté varias veces. Abría un documento en blanco, escribía un par de párrafos, y luego lo borraba todo, convenciéndome de que no le interesaría a nadie. La tía Dorotea era la única que creía en mí, más que yo misma. «Te escondes, Marina», me dijo una vez, cuando estábamos sentadas en su jardín. Ya tenía 76 años, pero su mente seguía siendo tan aguda como una navaja. «Tienes miedo de destacar, miedo de los conflictos, miedo de decepcionar. Son las consecuencias de tu infancia con Vincent y Laurel. Te enseñaron a ser complaciente, a no crear problemas, a ser una buena chica. Pero la vida no es para los cómodos, querida. La vida es para los que se atreven a ser ellos mismos». Sabía que tenía razón. Sabía que mi costumbre de complacer a los demás, mi miedo a la confrontación, mi constante inseguridad, todo eso era herencia de mi educación. Mis padres se aprovechaban de mi dependencia emocional de ellos, de mi necesidad de su aprobación. Incluso 10 años después de su desaparición, seguía llevando esas cicatrices dentro de mí. Dorotea intentó ayudarme a ser más fuerte. Me ofreció pagar una terapia. Me recomendó cursos de confianza en mí misma. Incluso me apuntó a clases de defensa personal. No hay nada mejor para la confianza en uno mismo que saber defenderse. Asistí a esas clases. Asentía con la cabeza en las sesiones de terapia, pero en el fondo seguía siendo la misma niña asustada que temía decepcionar a los adultos. Y ahora mi tía ya no está, y mis padres han vuelto, como buitres atraídos por el olor de la presa. 3 millones de dólares. Una casa enorme. Todo lo que siempre habían soñado, pero nunca pudieron ganar de forma honrada. Me terminé el té frío y miré mi pequeño apartamento. Pilas de libros en el suelo, porque las estanterías están llenas desde hace tiempo. Un sofá viejo, hundido por un lado, el que ocupo por las tardes con mi último manuscrito. El cactus en el alféizar de la ventana, la única planta que sobrevive a mi caótico horario. Aquí cada objeto tiene su historia, su lugar. Esta es mi vida, pequeña, pero mía. Y ahora todo ha cambiado. Ahora tengo dinero, una casa y enemigos en la persona de mis propios padres. Dorotea no solo me dejó una herencia, sino también una batalla. Y yo no estaba segura de estar preparada para librarla. El teléfono vibró. Un mensaje de Noah Harrison. «Mañana a las 10 de la mañana, nos vemos en la casa de Dorotea. Traiga las llaves que le di. Y tenga cuidado, creo que sus padres no se rendirán tan fácilmente». Suspiré y miré la foto de mi tía, que estaba en la estantería. La foto había sido tomada en algún lugar exótico, tal vez Marruecos o Túnez. Dorothy estaba de pie, con los hombros rectos, una leve sonrisa, y esa mirada característica suya, aguda, atenta, que lo veía todo. «Eres más fuerte de lo que crees», me dijo en el mensaje de vídeo. Quizás había llegado el momento de comprobarlo. La mansión de la tía Dorotea en Maple Street era tal y como la recordaba. Una casa victoriana de 3 pisos, de ladrillo rojo, con columnas blancas y una amplia terraza. Lo único que había cambiado era que ahora me pertenecía. Esa idea todavía me daba vueltas en la cabeza. Noah Harrison me esperaba en la puerta, apoyado en su sedán negro. Con su traje sobrio y una carpeta de cuero bajo el brazo, parecía un tipo con el que era mejor no meterse. «Buenos días, Marina», dijo, asintiendo con la cabeza y tendiéndome un vaso de papel. «Café con leche y vainilla. Si no recuerdo mal, ¿cuáles son sus preferencias?» «¿Se acuerda de lo que bebo?», pregunté sorprendida mientras cogía el café. «Dorotea me pidió que la cuidara», respondió Noah, encogiéndose de hombros. «Siempre me tomo mis responsabilidades muy en serio». Subimos los escalones de piedra. Saqué las llaves, antiguas, pesadas, con extrañas ranuras. La cerradura hizo clic y la puerta se abrió, dejándonos entrar en la fresca quietud de la mansión. En el interior olía a cera para muebles,
libros viejos y el aroma apenas perceptible del perfume de mi tía, lirio de los valles y bergamota. Pasé la mano por la barandilla de madera de la escalera, sintiendo una extraña mezcla de nostalgia y pérdida. Tenemos que darnos prisa, interrumpió Noah mis pensamientos. Es posible que tus padres aparezcan en cualquier momento. ¿Me están vigilando? Miré nerviosamente hacia las ventanas. No se puede descartar. Ayer por la tarde estuvieron aquí, intentando convencer a la ama de llaves, la señora Fleming, de que tenían derecho a inspeccionar la casa. ¿Y qué hizo ella? Les dijo que no, por supuesto. Dorotea pagaba bien por su lealtad. Noah sonrió levemente. Pero ese no es el único problema. Ya han comenzado una cierta campaña. Entramos en el estudio de mi tía, una habitación espaciosa con altas estanterías y un escritorio macizo junto a la ventana. En las paredes colgaban cuadros, en su mayoría paisajes marinos, que Dorotea había coleccionado durante toda su vida. ¿Qué campaña? Pregunté mientras Noah examinaba las paredes en busca del cuadro mencionado en el videotestamento. Para desacreditarte, dijo en tono profesional, como si estuviera hablando del tiempo. Están visitando a los vecinos y conocidos de Dorotea, contándoles sobre su supuesta inestabilidad, sus problemas para administrar las finanzas. Insinúan que sufre depresión, tal vez incluso que consume drogas. Sentí cómo se me iba la sangre de la cara. ¿Qué? Pero eso es mentira. Por supuesto, asintió Noah. Pero la verdad no siempre importa en estas situaciones. Lo que importa es quién grita más fuerte y quién llega primero. Ah, aquí está. Tormenta en el mar. Señaló un pequeño cuadro a la izquierda de la chimenea. Un mar oscuro y embravecido, y un diminuto barco perdido entre las olas. Me acerqué para ver la firma del artista, y noté que el marco estaba fijado a la pared de una manera inusual. Permítame. Noah quitó con cuidado el cuadro, dejando al descubierto una pequeña caja fuerte. Dorotea dijo que usted sabía la combinación. Parpadeé, desconcertada. No, ella nunca. Piénselo. Me interrumpió Noah suavemente. ¿Qué números podrían ser importantes para ella? ¿Algo relacionado con usted, tal vez? Me puse a pensar, recordando a mi tía, nuestras conversaciones, nuestros juegos, y de repente lo comprendí. 22198, dije con seguridad, marcando los números en el teclado. ¿Tu fecha de nacimiento? No. Sonreí cuando la cerradura hizo clic y la puerta de la caja fuerte se abrió. Es la fecha en la que jugamos por primera vez a los espías en el parque. Yo era la agente 221 y ella, 98. Yo tenía 7 años. En la caja fuerte había una gruesa carpeta con la inscripción Vincent y una pequeña libreta de cuero que reconocí de inmediato. El diario personal de mi tía. Siempre lo llevaba consigo y nunca dejaba que nadie lo mirara. Esto es lo que necesitamos. Noah sacó la carpeta. Pero me temo que tengo más noticias, y no son agradables. ¿Peores que los rumores maliciosos que difunden mis padres sobre mí? Intenté sonreír, pero no me salió muy convincente. Han encontrado a tu exnovio, Elliot Green. Me quedé helada. Elliot, mi primer amor serio y mi primera decepción seria. Salimos juntos casi 2 años, hasta que descubrí que me estaba engañando con una compañera de trabajo. La ruptura fue dolorosa y desagradable. ¿Cómo sabes lo de Elliot? Dorotea me encargó que recopilara información sobre todas las personas importantes en su vida, explicó Noah, para garantizar su seguridad. El señor Green está pasando por dificultades económicas y, según mis fuentes, ya ha aceptado conceder una entrevista a un periódico local sobre su inestabilidad, a cambio de una determinada suma de dinero. Me dejé caer en el sillón, sintiendo que me fallaban las piernas. Elliot, que había jurado amor eterno, ahora estaba dispuesto a mentir sobre mí por dinero. ¿Tampoco sabía yo de las personas? Eso no es todo, continuó Noah, revisando los documentos de la carpeta. Sus padres han presentado una demanda para impugnar el testamento, basándose en la supuesta incapacidad de Dorotea en el momento de su redacción. Afirman que padecía demencia en fase inicial. ¡Eso es absurdo!, exclamé.
Mi tía estuvo lúcida hasta el último día. Lo sabemos, asintió Noah. Y tenemos informes médicos que lo confirman. Pero el proceso judicial puede alargarse, y eso es lo que ellos esperan. Necesitan tiempo. ¿Tiempo para qué? Noah puso varios documentos de la carpeta delante de mí. Tus padres deben una gran suma de dinero a gente importante. Una suma muy grande. Y el plazo de devolución vence dentro de un mes. Revisé los papeles. Copias de pagarés. Fotos de mi padre estrechando la mano a personas de mirada fría y relojes caros. Impresiones de algunas transferencias bancarias. ¿Quiénes son estas personas? Digamos que Noah eligió cuidadosamente las palabras. No son de los que acuden a los tribunales para cobrar las deudas. Prefieren métodos más directos. El miedo me oprimió la garganta. Mis padres se habían metido en líos con delincuentes y ahora necesitaban desesperadamente dinero para salvar el pellejo. ¿Qué debo hacer? Mi voz sonaba lastimosa incluso para mí misma. Para empezar, no te asustes. Noah se levantó y comenzó a caminar por el despacho. Tenemos una ventaja. Dorotea previó este giro de los acontecimientos y se preparó. Tenemos que encontrar todos los documentos y pruebas que dejó. Cogí el diario de mi tía y lo abrí. La mayor parte de las anotaciones estaban escritas en inglés, pero algunas páginas contenían símbolos extraños, diferentes a cualquier alfabeto que yo conociera. ¿Es un código? Pregunté, mostrándoselo a Noah. Parece que sí, respondió él tras examinarlo. Dorotea mencionó que teníais un código especial para comunicaros. ¿Lo recordás? Cerré los ojos para recordar. Cuando tenía unos 10 años, mi tía y yo creamos nuestro propio código. Sustituíamos las letras por símbolos que inventábamos juntas. Era nuestro juego, nuestro secreto. Creo que sí. Tomé un bolígrafo de la mesa y comencé a escribir en una hoja de papel las correspondencias entre los símbolos y las letras que recordaba. Pero algunos símbolos parecen diferentes. Quizás ella modificó el código para mayor seguridad, supuso Noah. Necesitaremos tiempo para descifrarlo. Asentí con la cabeza, sintiendo una extraña emoción. Era como cuando de niñas jugábamos a los espías con mi tía. Acertijos, códigos secretos, mensajes ocultos. Solo que ahora había mucho más en juego. ¿Hay algo más que deba saber? Pregunté, cerrando el diario. Noah miró el reloj. Sí, pero primero tenemos que comprobar una cosa. Dorotea mencionó una habitación secreta. ¿Sabes dónde puede estar? Me quedé pensativa. De niña exploré cada rincón de esa casa, pero no recordaba ninguna habitación secreta. Aunque hubo un momento extraño. La biblioteca, dije, levantándome. Una vez me di cuenta de que las dimensiones de las habitaciones del segundo piso no coincidían con lo que cabría esperar. Era como si hubiera un espacio invisible entre la biblioteca y la habitación de invitados. Subimos rápidamente las escaleras y entramos en la biblioteca, una amplia habitación con estanterías que iban del suelo al techo. Me dirigí a la pared del fondo, donde había una estantería con ediciones raras. Mi tía nunca me dejaba tocar esos libros, dije, pasando la mano por los lomos. Decía que eran demasiado valiosos. Me detuve en un volumen. Alicia en el País de las Maravillas, primera edición. Al tirar de él, oí un clic y parte de la pared, junto con la estantería, se apartó hacia un lado, dejando al descubierto un estrecho pasillo. Impresionante, murmuró Noah, siguiéndome a la habitación secreta. La habitación era pequeña, pero estaba equipada con lo último en tecnología. Ordenadores, monitores, algunos dispositivos cuyos nombres ni siquiera conocía. En el centro había una enorme caja fuerte metálica. No es solo una habitación, dijo Noah, mirando a su alrededor con evidente sorpresa. Es un auténtico centro de inteligencia. Tu tía siguió trabajando, incluso después de su jubilación oficial. ¿Pero para quién? Pregunté atónita mientras observaba el equipo. Para sí misma, supongo, respondió Noah mientras se acercaba a la caja fuerte. Dorotea siempre fue independiente. Incluso en el espionaje, prefería actuar de forma autónoma. Recordé las historias de mi tía sobre su trabajo. Escasas, sin detalles,
pero siempre subrayando la importancia de la iniciativa personal y el pensamiento independiente. ¿Cómo abrimos la caja fuerte?, pregunté acercándome. Supongo que se necesita una huella dactilar. Noah señaló un pequeño panel en el lateral. Y estoy casi seguro de que no es mi huella. Indecisa, puse mi dedo índice sobre el panel. Durante un segundo no pasó nada. Luego se oyó un suave pitido, y la puerta de la caja fuerte se abrió suavemente. Ha añadido tu huella al sistema. Noah negó con la cabeza. Dorotea realmente lo ha pensado todo. Dentro de la caja fuerte había docenas de carpetas, ordenadas cuidadosamente por orden alfabético. Empecé a mirar los títulos. Anderson J. Blake M. Carlyle F. Entre ellas, vi una carpeta con la inscripción Eddington V. y L. gruesa y repleta de documentos. Comprometedor, murmuró Noah, mirando por encima de mi hombro. Sobre todas las personas influyentes con las que Dorotea ha tratado alguna vez, incluidos tus padres. Abrí la carpeta de mis padres. Dentro había fotos, grabaciones de conversaciones, copias de documentos, pruebas de las numerosas estafas y maquinaciones que habían llevado a cabo durante años. Engañar a los inversores, falsificar documentos, blanquear dinero. La lista era larga y aterradora. Son unos auténticos delincuentes, susurré, sintiendo cómo se me subían las náuseas a la garganta. Y ahora están acorralados, añadió Noah con aire sombrío. Lo que los hace especialmente peligrosos. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de un compañero de la editorial. Marina, ¿has visto el periódico de esta mañana? ¿Qué tonterías escriben sobre ti? ¿Qué pasa?, preguntó Noah, al notar el cambio en mi rostro. Rápidamente encontré la página web del periódico local. En la portada aparecía una entrevista con Elliot Green bajo el titular. Exclusiva. El exnovio de la heredera millonaria habla sobre su inestabilidad mental. Marina siempre fue impredecible, citaba el periódico a Elliot. Cambios de humor, paranoia, a veces decía cosas extrañas, como que la seguían, que sus padres estaban involucrados en alguna conspiración. La quería e intentaba ayudarla, pero al final comprendí que necesitaba ayuda profesional. Dejé el teléfono, incapaz de seguir leyendo. Elliot, que sabía la verdad sobre mis padres, que me abrazaba cuando lloraba por su traición, ahora me tachaba públicamente de loca. Esto es solo el principio, dijo Noah, quitándome el teléfono y echando un vistazo al artículo. Van a aumentar la presión. El objetivo es crear la impresión de que eres mentalmente inestable y no eres capaz de gestionar la herencia. Luego, conseguirán la administración temporal de los bienes, y para cuando el tribunal averigüe la verdad, el dinero ya se habrá evaporado. ¿Qué hago? Sentí cómo me invadía una ola de pánico. No puedo. No sé cómo lidiar con esto. Soy editora de libros infantiles. No. ¿No eres la sobrina de una de las mejores espías del país?, me interrumpió Noah. ¿No eres aquella a quien Dorothea Eddington enseñó personalmente a observar y a pensar de forma analítica? ¿No eres aquella a quien ella le confió toda su herencia porque sabía que tú podrías encargarte de todo? Sus palabras me dejaron sin palabras. Tenía razón. Mi tía creía en mí por una razón. Ella veía en mí algo que yo misma no veía. ¿Por dónde empezamos?, pregunté, sintiendo cómo la determinación desplazaba poco a poco al miedo. Por estudiar estos documentos. Noah señaló la caja fuerte. Cuanto más sepamos sobre nuestros adversarios, mejor podremos prepararnos, y mañana por la mañana nos reuniremos con una persona que nos ayudará a elaborar una estrategia. ¿Qué persona? Un antiguo compañero de Dorotea. Ella lo mencionó en sus instrucciones para el caso de una situación como esta. Asentí y volví a girarme hacia la caja fuerte, sintiendo una extraña mezcla de miedo y excitación. Durante 10 años había llevado una vida tranquila y discreta. Había evitado los conflictos, había intentado no molestar a nadie, ser complaciente y agradable. Y ahora me encontraba en medio de una verdadera guerra, con intrigas, traiciones y peligros. Ella sabía que esto pasaría, susurré, mirando la foto de mi tía que estaba sobre la mesa en la habitación secreta. Me ha estado preparando para esto toda mi vida.
Gavin Riley resultó ser todo lo contrario de lo que esperaba ver. En lugar de un hombre severo con porte militar y mirada fría, ante mí se sentaba un caballero bajito y afable, con barba canosa y arrugas alrededor de los ojos. Nos reunimos en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad, a donde me llevó Noah. Así que esta eres tú, pequeña Marina. Gavin sonrió, mirándome con evidente curiosidad. Dora me dijo que te habías convertido en una belleza, pero no me dijo que tenías sus ojos. Los mismos. Ven más de lo que muestran. ¿Conocía bien a mi tía? Pregunté, calentándome las manos con una taza de té caliente. 32 años de colaboración, asintió él. Fui su supervisor cuando llegó al servicio de inteligencia. Luego, su compañero. Y en los últimos años, digamos que fui consultor externo en sus proyectos privados. Noah, que estaba sentado a mi lado, carraspeó. Gavin, necesitamos tu ayuda. La situación se complica cada día más. Riley asintió y sacó una tableta de su maletín gastado. En la pantalla había fotos de mis padres entrando en un edificio de oficinas. Tomadas ayer, explicó. La oficina pertenece a Meridian Investments, una empresa que sirve de tapadera para el blanqueo de dinero de un determinado grupo de personas. Tus padres les deben unos 2 millones. Es una cantidad enorme, murmuré. Y no son personas con las que se pueda negociar un aplazamiento, resopló Gavin. El plazo vence en 3 semanas. O el dinero, o consecuencias desagradables. Por eso intentan desesperadamente quedarse con mi herencia. Empecé a comprender el panorama. Es una cuestión de supervivencia. Exacto, asintió Gavin. Eso es lo que los hace especialmente peligrosos. La desesperación empuja a las personas a tomar medidas extremas. ¿Qué hacemos? Pasé la mirada de Gavin a Noah. Para empezar, deja de decir nosotros, dijo Gavin con suavidad. Esta es tu batalla, Marina. Podemos ayudarte con consejos, información, incluso protección, pero las decisiones las debes tomar tú. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Toda mi vida había evitado la responsabilidad, me había escondido detrás de las decisiones de otros, había buscado la aprobación. Y ahora, de mis acciones dependía no solo mi destino, sino, posiblemente, la vida de otras personas. No sé si podré... Podrás, la interrumpió Gavin con firmeza. Dora vio en ti algo que tú misma no ves. Ahora lo sacaremos a la luz. Los días siguientes se convirtieron en un curso intensivo de formación. Gavin se instaló en casa de mi tía y comenzó mi transformación, como él la llamaba. Pasábamos horas en una habitación secreta, revisando documentos, analizando información, elaborando estrategias. Tu ventaja son tus habilidades editoriales, decía Gavin mientras yo revisaba los papeles de la caja fuerte. Sabes ver la estructura, encontrar inconsistencias, notar los detalles. Aprovecha eso. Y lo aproveché. Al profundizar en los documentos recopilados por mi tía, empecé a notar patrones en las acciones de mis padres, esquemas repetitivos de engaño, métodos favoritos de manipulación, ciertas debilidades que explotaban en los demás. Cada día comprendía mejor con quién estaba tratando. Nunca cambian sus hábitos, le dije a Gavin al cuarto día, mientras le exponía la cronología de las estafas de mis padres. Siempre es el mismo patrón: encontrar a una persona crédula, utilizar su nombre y su reputación, y luego desaparecer con el dinero. Lo hicieron conmigo hace 10 años, e intentarán volver a hacerlo. Muy bien. Gavin asintió con aprobación. Ahora empiezas a pensar como un analista. La previsibilidad del adversario es su principal debilidad. Paralelamente al estudio de los documentos, Gavin me enseñó a resistir las manipulaciones. Hacíamos juegos de rol en los que él hacía el papel de mis padres o de Elliot, y yo aprendía a mantener mis límites emocionales. Te dejas llevar demasiado fácilmente por el sentimiento de culpa, comentó después de una de esas sesiones. Ellos presionarán ese punto. Somos tus padres. Siempre te hemos querido. Tienes que ayudar a la familia. No creas ni una sola palabra. Pero, ¿y si... ¿y si en el fondo realmente me quieren? Pregunté en voz baja. Gavin me miró con una inesperada ternura. Quizás sí. A su manera.
Pero eso no cambia el hecho de que te utilizaron, te traicionaron, y ahora están intentando manipularte de nuevo. El amor no debería causar tanto dolor, Marina. Al séptimo día de nuestra formación, decidí actuar. Llamé a mi padre y convoqué a mis padres para hablar, insinuando que, quizás podríamos encontrar alguna solución. ¿Estás segura? Me preguntó Noah cuando le conté mi plan. Es arriesgado. Necesito saber hasta dónde están dispuestos a llegar, le expliqué. Y es mejor hacerlo en mi territorio, donde tenemos ventaja. Gavin asintió con aprobación. Buena jugada, pero ten cuidado. Pueden intentar grabar la conversación para usarla en tu contra más adelante. Lo sé, dije. Porque voy a hacer lo mismo. La reunión quedó fijada para el día siguiente. Estaba nerviosa, pero no tanto como antes. Algo había cambiado en mí durante esa semana, como si un núcleo interno, cuya existencia ni siquiera sospechaba, hubiera comenzado a fortalecerse. Por la noche, tratando de distraerme de los pensamientos sobre la inminente confrontación, decidí ordenar las cosas en el estudio de mi tía. Entre los libros y los papeles, encontré una vieja caja con la inscripción para Marina. Dentro había una pila de páginas ilustradas, el comienzo de un libro infantil. Me quedé sin aliento al reconocer a la protagonista de los dibujos, una niña pequeña con el pelo oscuro y los ojos grandes. Yo. Las aventuras de la pequeña M, decía el título, escrito con la letra familiar de mi tía. Empecé a leer y no pude dejarlo. Era la historia de una niña que parecía normal, pero que tenía un don especial: ver la verdad a través del engaño. Junto con su tía Maga, viajaba por el mundo desentrañando misterios y ayudando a la gente. La historia se interrumpía a mitad. Al parecer, mi tía no había tenido tiempo de terminarla. La última frase escrita decía: la pequeña M comprendió que la magia más poderosa no son los hechizos, sino el valor de ser uno mismo. Apreté las páginas contra mi pecho, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por mis mejillas. Mi tía creyó en mí desde el principio. Vio en mí lo que yo misma no veía. E incluso después de su muerte, siguió enseñándome. Por la mañana, mis padres llegaron puntuales. Mi madre llevaba un elegante traje beige, y mi padre, uno azul oscuro. Estaban impecables, como siempre, pero yo noté algo que antes no había visto: la tensión en las comisuras de los ojos de mi padre, el nervioso tamborileo de los dedos de mi madre, la falsedad de sus sonrisas. Marina, querida. Mi madre intentó abrazarme, pero yo me aparté educadamente. Estamos muy contentos de que hayas decidido hablar. Siéntense. Les indiqué los sillones del salón. ¿Té? ¿Café? Gracias, no hace falta. Mi padre fue directo al grano. Mencionaste por teléfono que podríamos encontrar una solución. Es sensato, cariño. Al fin y al cabo, somos una familia. Sonreí al ver lo fácil que habían picado el anzuelo. Sí, pensé que quizá había una forma de resolverlo todo de forma pacífica. Dorotea me dejó mucho. Quizá podría compartirlo. Los ojos de mis padres se iluminaron, aunque intentaron ocultar su codicia tras una expresión de preocupación paternal. Es una decisión muy madura, asintió mi padre con aprobación. Siempre he dicho que nuestra niña es muy sabia para su edad. Podríamos ayudarte a administrar ese dinero, añadió mi madre. Invertirlo, multiplicarlo. Tenemos experiencia. Sí, he oído hablar de vuestra experiencia, les interrumpí suavemente. Especialmente con Meridian Investments. Sus rostros se quedaron paralizados. Mi padre fue el primero en recuperarse. No sé de qué estás hablando. $2 millones. Continué con el mismo tono tranquilo. El plazo es de 2 semanas y 6 días. Tengo copias de todos sus recibos y los contactos de las personas a las que deben dinero. No entiendes en lo que te estás metiendo. La voz de mi padre se volvió dura. Son personas peligrosas, Marina. Lo sé, asentí. Por eso les propongo un trato. Les ayudaré con la deuda, pero en mis condiciones. Les expuse las condiciones. Ninguna reclamación legal sobre la herencia, desmentido público de todos los rumores sobre mí, informe completo de lo que ocurrió hace 10 años. Mis padres se miraron y casi podía sentir físicamente cómo calculaban las opciones.
sopesaban los riesgos y buscaban escapatorias. Necesitamos tiempo para pensarlo, dijo finalmente mi padre. Es una decisión importante. Por supuesto, sonreí. Tienen 3 días. Después, mi oferta dejará de ser válida. Después de que se marcharan, Gavin salió de la habitación contigua, donde había estado escuchando toda la conversación. No está mal para ser la primera vez, dijo con aprobación. Te has mostrado más segura de lo que esperaba. No aceptarán, dije. Al menos, no en mis condiciones. Buscarán la manera de engañarme de nuevo. Por supuesto, asintió Gavin. Pero ahora estás preparada para ello. Esa misma noche, recibí un mensaje de Elliot. Quería quedar para hablar, para aclarar el malentendido. Acepté y quedamos en un pequeño café cerca de la casa de mi tía. No había cambiado mucho en todos estos años. Seguía teniendo los mismos ojos expresivos, la misma sonrisa encantadora y la misma costumbre de pasarse la mano por el pelo cuando estaba nervioso. Pero ahora veía algo más. La falsedad detrás de su encanto, el cálculo detrás de cada gesto. Marina, dijo, y se estiró para cogerme de la mano, pero yo me aparté. Escucha, tengo que explicarte. ¿Es por la entrevista? Pregunté con calma. ¿En la que dijiste que era mentalmente inestable? Han tergiversado mis palabras, negó Elliot con la cabeza. Yo nunca. Basta. Lo miré directamente a los ojos. Sé que mis padres te pagaron. Sé que aceptaste mentir sobre mí por dinero. Y sé lo que estás planeando ahora. Conseguir alguna declaración mía que puedas usar en mi contra. Elliot palideció y luego su rostro se distorsionó por la ira. Siempre ha sido así, sisió. Crees que eres más inteligente que todos, que ves a través de las personas. Pero en realidad solo eres un paranoico con manía de grandeza. Tus padres tienen razón. Necesitas ayuda. Antes, esas palabras me habrían herido profundamente. Me habrían hecho dudar de mí misma, buscar errores, disculparme. Pero ahora no. Adiós, Elliot. Me levanté de la mesa. Y para el futuro, si vuelves a mentir sobre mí en público, te demandaré por difamación. Tengo pruebas suficientes para ganar el caso. Me di la vuelta y salí de la cafetería, sintiendo que con cada paso me hacía un poco más fuerte. Mi tía tenía razón. La magia más poderosa no son los hechizos, sino el valor de ser uno mismo. Las agujas del reloj del salón de la casa de mi tía Dorotea marcaban las 2:45, cuando comprobé por última vez los preparativos. Las carpetas con los documentos estaban sobre la mesa en perfecto orden, fruto de mi meticulosidad como editora. Noah se sentó en un sillón junto a la chimenea, revisando unos papeles. Gavin caminaba sin prisa por las estanterías, aunque yo sabía que su postura relajada era engañosa. Estaba alerta, como un viejo caballo de batalla que intuye la proximidad de la lucha. Llegarán 7 minutos tarde, dijo Gavin, mirando el reloj. Es una táctica clásica, ponerte nerviosa para demostrar quién controla la situación. Asentí con la cabeza, sintiendo una extraña tranquilidad. En esas 3 semanas había cambiado más que en los 10 años anteriores. Era como si una parte de mí, que había estado dormida durante años, finalmente hubiera despertado. La parte que había heredado de mi tía Dorotea, su agudo ingenio y su determinación. Llamaron a la puerta exactamente 7 minutos después, tal y como había predicho Gavin. Me guiñó un ojo y se escondió en la habitación de al lado. Acordamos que, al principio, él permanecería invisible, como un as en la manga que nos guardaríamos por si surgían complicaciones. Noah abrió la puerta. Mis padres entraron con una expresión de contenida superioridad en sus rostros. Mi madre llevaba un elegante vestido azul oscuro, y mi padre, un impecable traje de 3 piezas. Parecían una pareja de éxito salida de la portada de una revista de negocios, y no personas al borde de la ruina financiera y la violencia física. Marina. Mi padre me saludó con la cabeza, sin intentar abrazarme. Hemos venido, tal y como acordamos. Señor Harrison. Mi madre saludó a Noah con un gesto frío. No esperaba verte aquí. Represento los intereses de Marina, respondió Noah con calma. Por favor, siéntense. Se sentaron frente a mí, manteniendo una postura impecable.
Lo recordaba desde mi infancia, lo importante que era para ellos parecer siempre perfectos, incluso cuando por dentro todo se derrumbaba. Vamos al grano, comenzó mi padre. Hemos considerado su propuesta y estamos dispuestos a aceptarla con algunas modificaciones. ¿Cuáles exactamente? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Estamos de acuerdo en retirar la demanda para impugnar el testamento, dijo mi madre. Pero una refutación pública podría dañar la reputación de todos nosotros. Proponemos simplemente dejar este tema y seguir adelante. En cuanto al informe completo sobre los acontecimientos de hace 10 años, continuó mi padre, es una historia antigua que solo reabrirá viejas heridas. Es mejor mirar hacia el futuro, ¿no crees? Sonreí. Todo estaba saliendo tal y como habíamos previsto. Lo entiendo, asentí. Pero me temo que la situación ha cambiado. Ahora tengo otra propuesta. Abrí la primera carpeta y saqué las fotos. Mi padre estrechando la mano a personas de mirada fría. Mi madre entregando un sobre a un hombre con una cicatriz característica en la mejilla. Ambos saliendo de la oficina de Meridian Investments. ¿Qué es esto? Frunció el ceño mi padre. Pruebas de sus vínculos con las personas a las que les debe 2 millones. Respondí con calma. Y aquí, abrí la segunda carpeta. Hay copias de documentos que confirman que utilizó mi nombre para cometer estafas hace 10 años. Y no solo el mío. Al menos otras 7 personas se vieron afectadas por sus maquinaciones. El rostro de mi padre se quedó petrificado y mi madre palideció. ¿Nos estás chantajeando? Siseó ella. ¿A nuestros propios padres? No, negué con la cabeza. Les ofrezco una solución. Les expuse mi plan. Un programa de rehabilitación financiera. Pagaría su deuda, pero no sin condiciones. Tendrían que realizar un curso de educación financiera, conseguir un trabajo normal y vivir con un presupuesto estricto. Cada mes tendrían que rendir cuentas ante un asesor financiero que yo designaría. Cualquier intento de fraude, cualquier incumplimiento de las condiciones, y entregaré todos los documentos a las autoridades. Eso es humillante, murmuró mi madre. Es justo, repliqué. Y mucho mejor que la cárcel, o que encontrarse con la gente de Meridian. Mi padre me miró con una mirada larga e indescifrable. Algo brilló en sus ojos, tal vez, por primera vez en toda mi vida. ¿Un atisbo de respeto? ¿Y si nos negamos? Preguntó en voz baja. Entonces no intervendré, respondí simplemente. Ustedes mismos se las arreglarán con sus acreedores, y con la policía, cuando se interese por sus asuntos. Se hizo un silencio sepulcral en la habitación. Mi madre miró a mi padre, como esperando que él encontrara una salida, como siempre había hecho. Pero esta vez bajó lentamente la cabeza. Estoy de acuerdo, dijo por fin. No tengo otra opción. Vincent, exclamó mi madre. No puedes. Basta, Laurel, la interrumpió bruscamente. Estamos perdidos. Marina nos ha acorralado, la maldita hija de su tía. Lo dijo casi con orgullo, y sentí un extraño calor en el pecho. Quizás, en algún lugar en lo más profundo de su ser, bajo capas de mentiras y manipulaciones, aún quedaba algo humano. No voy a hacerlo, dijo mi madre levantándose. No voy a rendir cuentas ante unos consultores y vivir como una simple empleada. Me merezco algo mejor. Laurel, dijo mi padre con voz cansada. Hemos perdido. Acéptalo. Nunca. Se volvió hacia mí, con una mirada de pura furia. Lo lamentarás, Marina. Tarde o temprano. Se dio la vuelta y salió dando un fuerte portazo. Mi padre suspiró y se frotó la sien. Volverá, dijo, cuando se dé cuenta de que no hay otras opciones. Lo sé, asentí. Y mi oferta sigue en pie. Me miró con una seriedad inusual. Sabes, te pareces mucho a Dorotea. La misma mirada. La misma firmeza. Gracias. Por primera vez acepté la comparación con mi tía como un cumplido y no como un recordatorio de lo mucho que me diferenciaba de ella. Yo... Se detuvo y vi lo difícil que le resultaba pronunciar las siguientes palabras. Lo siento, por lo que te hicimos. No estuvo bien. No fue una disculpa sincera.
No hubo un profundo arrepentimiento ni un reconocimiento de todo el daño que me habían causado. Pero para alguien que nunca en su vida había reconocido sus errores, fue casi una hazaña. ¿Lo sé? Respondí simplemente. 6 meses después, estaba de pie en la nueva oficina de la editorial Imaginarium Plus, mi propio proyecto, creado con el dinero de mi tía Dorotea. Aprovechando sus contactos y mi amor por la literatura infantil, fundé una división especial que publicaba libros para niños de familias difíciles, sobre el divorcio, la pérdida, la traición, pero también sobre la esperanza, la fortaleza y los nuevos comienzos. El primer libro de nuestra serie fue Las aventuras de la pequeña M, una historia que comenzó mi tía Dorotea y que yo terminé. Añadí mis propios capítulos, mi experiencia, mi dolor y mi curación. El libro se convirtió inesperadamente en un éxito. A los niños les encantaban las emocionantes aventuras y los padres apreciaban el profundo subtexto y el cuidadoso enfoque de temas difíciles. Mi padre cumplió su palabra. Trabajaba como gerente de nivel medio en una empresa comercial. Vivía modestamente y rendía cuentas puntualmente a su asesor financiero. Nos veíamos una vez al mes, en encuentros incómodos, pero cada vez menos tensos, tomando un café. Nunca fue ni será el padre perfecto, pero al menos ahora había cierta honestidad entre nosotros. Mi madre desapareció después de ese encuentro. Nadie sabía dónde estaba ni qué le había pasado. Yo estaba preocupada, pero Gavin me aseguraba que sus fuentes confirmaban que estaba viva y bien, que simplemente había decidido empezar de cero en algún lugar de Europa. Noah se convirtió en mi asesor legal permanente y con el tiempo en mi amigo. A veces me parecía que entre nosotros podría haber algo más, pero ambos decidimos mantener una relación profesional. Después de todo lo que había pasado, necesitaba tiempo para aclarar mis ideas antes de dejar entrar nuevas complicaciones en mi vida. Exactamente un año después de aquella decisiva reunión con mis padres, sonó el timbre de la puerta de mi nueva casa, que no era la enorme mansión de mi tía, que había vendido, sino una acogedora casa de campo a las afueras de la ciudad, con un gran jardín y una habitación reconvertida en biblioteca. En la puerta estaba mi madre, envejecida, con nuevas arrugas alrededor de los ojos, pero tan recta y orgullosa como siempre. «Marina», dijo asintiendo con la cabeza. «¿Puedo pasar?» En silencio, abrí la puerta más. Entramos en la sala de estar y nos sentamos una frente a la otra, tan parecido a aquel encuentro de hacía un año, y al mismo tiempo tan diferente. «He oído hablar de tu editorial», comenzó ella. «Es muy impresionante». «Gracias». No la ayudé. No llené los incómodos silencios como solía hacer antes. «He vuelto porque…» Se calló, buscando las palabras. «Porque estoy cansada de huir. Y porque… te echaba de menos». La miré atentamente, buscando signos de manipulación, mentiras, motivos ocultos. Pero solo vi a una mujer cansada que, quizás por primera vez en su vida, decía la verdad. «¿Tu propuesta, el programa de rehabilitación, sigue en pie?» «Sí», asentí. «Pero las condiciones siguen siendo las mismas». «Lo entiendo», dijo ella enderezándose. «Estoy lista». No me abalancé sobre ella con perdón y amor. No fingí que todo estaba olvidado y sanado. Había un largo camino entre nosotras, y no sabía si conduciría a una verdadera reconciliación. Pero estaba dispuesta a darle una oportunidad, con mis condiciones y con límites claros. «De acuerdo», asentí. «Empezaremos mañana». Por la noche de ese mismo día, estaba sentada en mi biblioteca, hojeando las páginas del diario de la tía Dorotea. Ya había descifrado la mayor parte del código y ahora podía leer sus pensamientos más íntimos. Una entrada me conmovió especialmente. Observo a Marina y veo en ella a mí misma, no como soy ahora, sino como podría haber sido si en mi vida hubiera habido alguien que me protegiera del frío de este mundo. Mi tarea no es solo protegerla, sino enseñarle a protegerse a sí misma, darle lo que yo no tuve, la fe en sus propias fuerzas. Cerré el diario y miré por la ventana, hacia el sol poniente. La tía Dorotea hizo por mí incluso más de lo que esperaba. No solo me protegió, sino que me dio la oportunidad de ser yo misma. No perfecta, no impecable, pero sí auténtica.
Mi familia nunca será una imagen de un álbum familiar, con padres sonrientes y picnics despreocupados. Pero tal vez podamos crear algo nuevo. Una relación basada no en ilusiones, sino en la verdad. No en el amor ciego, sino en una elección consciente. No sé lo que nos deparará el futuro. Si alguna vez podré perdonar completamente a mis padres. Si encontraré el amor verdadero. Si la editorial tendrá éxito a largo plazo. Pero hay una cosa que sí sé. Ya no soy esa chica asustada e insegura que temía su propia sombra. Soy Marina Eddington, la sobrina de Dorotea, editora, escritora, una mujer que por fin ha aprendido a valerse por sí misma. Y pase lo que pase, lo afrontaré con los ojos abiertos y los hombros erguidos. Como decía mi tía, el mundo pertenece a quienes lo miran a los ojos. Amigos, vuestro apoyo es muy valioso para nosotros. No olvidéis que la familia es el tesoro más preciado. Nos vemos en los próximos vídeos. Suscribíos y dejad vuestros comentarios.